Hola, muy buenos días. Mi nombre es Néstor Antonio Carvajal Fernández. Pertenezco al programa de licenciatura en Filosofía, Ética y Valores de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Hoy quiero tocar algunos elementos de las características de la ética de David Hume. Para ello es fundamental que entendamos que Hume apoya su filosofía en cuatro elementos esenciales que son: primero, las impresiones; segundo, los sentimientos; tercero, los sentidos; y cuarto, las emociones. Base fundamental para entender el pensamiento de David Hume. Teniendo en cuenta, para entender la ética de Hume, para comprenderla, es fundamental la ubicación histórica. Hacemos referencia a los siglos XVII y XVIII, donde, digámoslo de esta manera, pues los pensamientos, las corrientes filosóficas que se impregnaban era el racionalismo y el empirismo. Las corrientes que siempre hasta la actualidad han hecho énfasis desde el ejercicio del pensar. Es fundamental tener en cuenta aquí, en esta época, cuando hablamos de racionalismo y empirismo, tener en cuenta el elemento del contexto filosófico. Recordemos que estamos en el país de Gran Bretaña, donde la propuesta de los británicos era algo pragmático. Recordemos, por ejemplo, los ingleses tienen una relación política con el régimen parlamentario, de donde nacen conceptos como el pacto social, liberalismo y ciencia. Y también tenemos en cuenta aquí que aparecen pensadores que nos fundamentan este movimiento de la ilustración, como Locke, como Newton, que influyen mucho. Y recordemos que la ilustración es la aplicación de la razón a todos los saberes del ser humano, a todos los saberes que van apareciendo, que están ahí latentes. Y entonces en esa ilustración nos encontramos con dos elementos fundamentales como son sus pilares. Uno, el racionalismo, y el otro, el empirismo. Recordemos que ese racionalismo busca siempre dar soluciones a todo a través de la razón. Busca razón a la felicidad, razón a la virtud, razón a la justicia. Le busca a partir de la razón darle respuesta a la tolerancia religiosa. Y de aquí es donde viene algo, digámoslo, pues algo novedoso como el naturalismo, que el naturalismo lo que busca es como ser el contrincante o el opositor a ese concepto de la razón, y por eso viene su oposición con lo sobrenatural y sobre todo con lo religioso. También el empirismo, como elemento del conocimiento, nos dice que la representación de los objetos sobre todo parte de la parte de lo exterior, y se ubican en la mente a lo que ellos llaman ideas, y desde allí nace una crítica a la metafísica, porque la metafísica siempre niega la experiencia. Ese racionalismo se fundamenta en Leibniz. Leibniz dice que existen unas verdades de razón que él llama ideas innatas, y que esas ideas innatas o verdades de razón están en la matemática y la lógica, y hay unas verdades de hecho que son fruto de la experiencia sensible, que son cambiantes y no son accesibles a la verdad. Entonces es fundamental tener en cuenta este caminar histórico para empezar a hacer, digamos, ese recorrido sobre la propuesta ética de Hume. ¿De dónde partimos desde la ética de Hume? Es fundamental para Hume el emotivismo moral. Ese emotivismo moral que Hume plantea está basado en el juicio sobre el bien y el mal, y se fundamenta en ese sentimiento de rechazo o aprobación que se tenga. Las cosas las apruebo o las desapruebo. Lo encontramos en este texto corto que dice, sin duda el defensor a ultranza de un naturalismo humeano es Norman Kent, donde nos dice que el objetivo central de Hume es mostrar la subordinación de la razón a las pasiones. Las razones y solo de ser esclava de las pasiones, y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas.
De acuerdo a su experiencia vivida por guerras entre las religiones, Hume se llega a diferentes interrogantes sobre la posibilidad de establecer un espíritu de tolerancia, que es su mayor deseo, ¿no? Establecer ese espíritu de tolerancia que nace de esa confrontación religiosa de la cual aún vivimos en nuestra época, y su objeto es conocer la naturaleza humana. Para él es fundamental el conocer del ser humano unos elementos esenciales: cómo piensa, cómo actúa y cómo razona, y cómo ese pensar y ese cómo razonar del ser humano, muchas instituciones sociales lo adecúan de acuerdo a sus intereses. Por eso, los fines últimos de las acciones humanas no dependen de la razón, sino del sentimiento. Y él afirma que la razón es incapaz de dar fines finales. Es fundamental entender que muchas cosas deseadas pueden servir para lograr otras, pero deben existir otras o algunas que sean deseadas por sí mismas. No todo lo que se quiere por otra cosa. Aquí es donde nace algo que él denomina el problema del yo y el principio de la simpatía. Más que denominar, es su propuesta. Una de sus propuestas, perdón. Los medios que él utiliza para explicar esta parte del yo, esta parte de la simpatía, y él la fundamenta en algo que es esencial para el ser humano. El fin de mi acción es fundamental para mí si despierta en mí un sentimiento de agrado. Si despierta el sentimiento de agrado, lo que deseo por sí no lo dicta mi razón, sino el sentimiento y el afecto humano, el placer y el dolor. Ahí es fundamental la virtud. La virtud, porque ella se genera por sí misma, y debe ocurrir que se genere por sí misma para que despierte en el ser humano un sentimiento en el que él verifique lo que quiere y genera por sí mismo. Aquí en esta parte de la empatía nos encontramos algo fundamental para Hume, que es tener en cuenta el yo. El yo es un atributo que se lo colocan al ser humano desde su naturaleza, y se lo crean al ser humano, y viene un elemento fundamental ahí con esa creación del yo, que es el subjetivismo. Y ese subjetivismo es algo peligroso dentro de una propuesta ética, dentro de una propuesta moral. Hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Porque él hace una pregunta interesante aquí, dice: ¿es el yo una realidad o una ficción? O una ficción. Que se satisfaga tu pasión por la ciencia, pero que tu ciencia sea humana y tal que tenga inmediata referencia a la acción y a la sociedad. Sé filósofo, pero en medio de toda tu filosofía, sé hombre. Es decir, no niegues tu naturaleza. O más aún, no ocultes tu naturaleza. Los fines últimos de las acciones humanas no dependen de la razón, sino del sentimiento. O sea, de la simpatía, de la empatía que yo siento, por lo cual yo opto, por lo cual yo elijo. Y ahí viene el ejercicio de la libertad, el ejercicio de la autonomía del ser humano. Ahí viene el ejercicio de algo que viene en el ser humano dentro de su naturaleza. Eso es lo que llamaban el libre albedrío.
la libertad de elegir, la libertad de poder darle fines finales a lo que yo opto desde una parte ética. Hay algo fundamental que podemos tener en cuenta también en esta parte de la ética de Jung, ya para irme acercando a las conclusiones, es primero, la ética no reposa en las ideas, sino sobre los sentimientos, o sea, en las sensaciones. Si miramos atrás, era como la propuesta aristotélica, ¿no? No negar el conocimiento a través del ejercicio de los sentidos, que era algo contrario en Platón. También nos encontramos que lo que nos mueve moralmente es un sentimiento de empatía, es decir, lo que es útil a la sociedad, lo que sirve, lo que genera, pero ese útil no hay que tomarlo como ese principio de la ganancia, como lo transmitiría después otro estilo de filosofía, ¿no? La ética y la moral, pero sobre todo la moral, no se va a ocupar del ser, sino del deber ser. Del análisis de los hechos no se puede extraer un juicio moral. Tengamos en cuenta eso que es fundamental porque el obrar, la ética, planteada por Jung es una ética que nos invita a un arte de vivir y repito, está en juego la libertad, la opción libre, está el libre albedrío y también está esa propuesta de, digámoslo así, de buscar siempre como ese principio del espíritu de tolerancia y no estar viviendo a toda hora con ese ejercicio de dogmatismos, que es lo que le impregna moralismo a nuestro obrar. Aquí también es fundamental tener en cuenta dentro de nuestras conclusiones que el conocimiento de las acciones humanas no deben de estar encajadas siempre en una teoría. Ahí es donde podemos decir que están una de las intenciones de Jung, ¿no? Pero también podemos decir que esta propuesta de Jung hacia el ejercicio de la autonomía y la libertad también tiende a una propuesta del subjetivismo y a una propuesta del relativismo moral y que también es fundamental entender que esta propuesta puede caer en un peligro, ¿no? Y podemos volvernos que de pronto lo que es bueno para mí debe ser bueno para todos, lo que es malo para mí debe ser malo para todos. De pronto lo que esté confrontando, de pronto puede ser que se termine más bien practicando. Muchas gracias. Es un primer intento a una aproximación de la ética de Hume. No pretendo con ello decir que domino estos conceptos de la ética de Hume, pero es algo interesante que dan unas inquietudes. Espero pues que nos queden cuestionamientos. De una manera superficial he presentado este video. Muchas gracias. Quedo atento si tienes algún comentario.